Parlamento. Hablemos ahora, Lore, de lo que puede ser un nuevo aumento del sueldo mínimo, de la remuneración mínima vital, porque este podría definirse en un mes. Así lo ha dicho el ministro de Trabajo, Fernando Varela, que ayer comentó: estoy a punto de presentar ante el Consejo de Ministros una propuesta para hacer incrementos de manera técnica en el salario mínimo vital. Vamos a escuchar la declaración que dio el ministro de Trabajo, porque también hablan los líderes sindicales. Ayer conversamos con el secretario general adjunto de la CGTP, que ponía, digamos, su demanda, su intención de cuánto debería subir el sueldo mínimo, que recordemos está en 1.025 soles, pero es importante, la presidenta Dina Boluarte lo comentó en el mensaje a la Nación en 28 de julio cuando dijo: vamos a hacer un ajuste, vamos a subir el sueldo mínimo. No precisó fecha, pero te digo, 3 o 4 semanas para concretarse este posible anuncio que salga de Palacio de Gobierno. Así lo dijo el ministro de Trabajo. Esperamos que también para el próximo Consejo de Ministros podamos lanzar nuestra propuesta de tecnificación de la remuneración mínima vital, que es un tema también importante. En este caso yo pido un poco de paciencia, estamos hablando de cerca de 3, máximo 4 semanas, porque son espacios. Primero, socializarlo con mis colegas en el Consejo de Ministros. Segundo, llevarlo a la agenda del Consejo Nacional de Trabajo. Tercero, llevarlo a la comisión. Todo con prisa, como tiene que ser, pero creo que merece, después de muchos años, hablar de una remuneración mínima donde no sea el gobernante de turno el que decida cuándo y cómo, sino a través de aspectos técnicos como otros países de la región. Ahí estaba el ministro Varela. Parece importante, digamos, este proyecto que podría ordenar los futuros incrementos en el salario mínimo, pero te digo, desde la ciudadanía está un poco la premura de cómo se han ido incrementando algunos precios, sobre todo el precio de los alimentos, y también esta expectativa que levantó la propia presidenta cuando mencionó un aumento del sueldo mínimo en el mensaje de 28 de julio. Recordemos que el último incremento que hubo al sueldo mínimo fue en abril del año pasado, en abril del 2022, bajo el gobierno de Pedro Castillo, donde se aumentó 95 soles el sueldo mínimo y se estableció la remuneración en 1.025 soles, que es lo actual, ¿no? Vamos a ver hasta cuánto se incrementa. El incremento podría estar en un monto parecido, 95, 100 soles, depende del cálculo que se haga. Pero ya el ministro te decía, en 3 a 4 semanas puedo tener una luz verde para comunicarla al país, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque lamentablemente el sueldo mínimo lo reciben la minoría de peruanos, aquellos que están en la formalidad, que ganan sueldo mínimo, y no impacta en aquellos que no ganan sueldo mínimo. De pronto pueden sentir que pasaron a ganar sueldo mínimo, porque se acorta esa brecha, porque no es que se arregle el sueldo mínimo y todos entonces suben ese porcentaje, todos nos incrementan 95 soles si ese es el incremento. Claro. No, solo afecta a los que ganan sueldo mínimo. Y a los que están en la formalidad. Claro. Alrededor del 4% de la masa trabajadora formalizada gana el sueldo mínimo o menos. Ellos serían los directos beneficiados con esta situación, con este incremento del sueldo mínimo. Pero también, Lore, hay que decirlo, desde el sector privado más bien se ve con preocupación. Desde algunos gremios del sector privado también se habla de que esto encarece la formalización del trabajo. Recordemos la economía peruana. Los puestos de trabajo en el Perú están en su mayoría en el ámbito informal, sin beneficios, sin vacaciones, sin compensaciones por tiempo de servicio, y es una masa muy menor la que se vería beneficiada con este incremento. De todas maneras, el sueldo mínimo también te marca otro tipo de salarios en el Estado, te marca un poco, digamos, la dinámica de cómo el Estado empieza a pagar a los trabajadores, pero hay que decirlo. Hablamos con el dirigente de la CGTP, el señor Gustavo Minaya, y mira lo que piensa el gremio sindical, la Confederación General de Trabajadores. Él decía: se ha incrementado el costo de la canasta básica, deberíamos progresivamente llegar a superar los 2.000 soles de sueldo mínimo. Vamos a escuchar esta declaración que dio Gustavo Minaya ayer en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. El costo de la canasta básica familiar, que es una canasta de subsistencia, cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, 2.075 soles para un núcleo familiar
de 5 personas. Nosotros aspiramos a que progresivos incrementos en los próximos, vamos a ponerle un periodo de tiempo, 5 años, podríamos alcanzar el monto de la canasta básica familiar, que es la canasta de subsistencia para los peruanos y peruanas. ¿Qué quiere decir? Que vayamos desde los 1.025 soles a la cantidad del monto de la canasta básica, que en este momento está en 2.075. Ahí estaba entonces la situación del sueldo mínimo, Lore. Es una conclusión difícil, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Hoy contigo más información. 7 de la noche en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas, los espero ahí en las redes sociales de Latina. Muchas gracias, nos vemos mañana. Nos vemos.